Hola, buenas noches. Nos alegra una vez más tenerlos aquí con nosotros, un miércoles más, donde vamos a ver todos juntos la gloria del Señor. Creo que esta va a ser una noche maravillosa y necesitamos disponer nuestros corazones para que hoy el Señor pueda hacer esa obra perfecta y pueda moverse de una forma inimaginable en medio de nosotros. Así que yo te invito allí donde tú estás a que te desconectes de todo lo que te distrae, de todo lo que disipa tu mente, de todo lo que te está perturbando, y cierres tus ojitos allí y entres en la presencia del Señor. Vamos a decirle: Señor, este es un tiempo maravilloso en el cual nos disponemos para que tú obres en medio de nosotros. Espíritu Santo, te invitamos. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, tómanos. Espíritu Santo, toma esta noche. Espíritu Santo, llénanos. Espíritu Santo, gobiérnanos. Queremos en esta noche tener encuentros contigo, una noche de gloria, una noche, Señor, donde nosotros podamos contemplar tu hermosura y adorarte, una noche donde podamos oler tu aroma, una noche donde podamos nosotros complacer tu corazón. Así que recibe, Señor, este tiempo de adoración, recibe esta noche, recibe este tiempo, Señor, que todo este tiempo sea dirigido por ti, porque te necesitamos, Señor, y te anhelamos más que los centinelas a la mañana, Señor. Queremos en esta noche llenar tu trono de alabanza, llenar tu trono de adoración. Queremos adorar, queremos postrarnos en tu presencia y proclamarte, oh Señor. Quiero llenar tu trono de alabanza. Quiero llenar tu trono de adoración. Quiero adorar, postrarme en tu presencia y proclamar. Y proclamarte, Señor. Otra vez, quiero llenar tu trono. Quiero llenar tu trono de alabanza. Quiero llenar tu trono de adoración. Postrarme en tu presencia y proclamarte, Señor.
Gracias, gracias, gracias por estar aquí en medio de nosotros, Señor. Gracias, gracias porque sabemos que tú eres grande, que tú eres poderoso, Señor, que tú quieres lo mejor para nosotros. Porque es nuestro deseo, Señor, adorarte. Es nuestro deseo, Señor, alabarte. Y queremos que estés aquí, presente en este tiempo, Señor. Gracias, gracias. Este es mi deseo. Este es mi deseo. Honrarte a ti con todo mi ser. Te adoro a ti. Con todas mis fuerzas te alabaré. Mi adoración es para ti. Hoy te entrego mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras hay aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te entrego mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras hay aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí.
Dios, haz tu obra en mí. Hoy te entrego mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras hay aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te entrego mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras hay aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Haz tu obra, Señor. Haz tu obra en medio de nosotros. Sigue, Señor, trabajando en nuestro corazón, en nuestra vida, a través de tu Santo Espíritu. Porque necesitamos ser renovados, necesitamos ser transformados, necesitamos ser más y más como tú, Señor. Necesitamos crecer hasta alcanzar la medida de la estatura del varón perfecto. Y en esta hora nosotros honramos tu nombre, Señor. Es preciosa la heredad que nos ha tocado. Tú eres el más hermoso de los hijos de los hombres y la gracia se derramó sobre ti. Y nosotros hoy estamos aquí rindiendo nuestro corazón, rindiendo nuestra vida a tus pies y pidiendo que hagas tu obra en cada uno de nosotros. Y en esta hora, Señor, te pedimos, háblanos tu palabra. Esa palabra que es espíritu y vida y medicina a los que la hallan. Esa palabra que es espada de doble filo que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Que seas tú hoy hablándonos tu palabra, que tomes, Señor, la vida de tu hijo, Mauricio, Señor, y lo llenes por completo, Señor, y que de su boca broten ríos de agua viva, tu palabra fluyendo a través de él y tu palabra tocándonos en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, no se muevan. Muy bonito este tiempo de adoración que hemos tenido. Así que ya volvemos en unos instantes. Hola, buenas noches con todos. Estamos aquí reunidos para iniciar este día de enseñanza. Bueno, en este tiempo he estado estudiando un tema que lo vengo manejando ya hace muchos años. Hace muchos años recibí esta enseñanza. Es una enseñanza que se ha ido perfeccionando con el tiempo y en estos días recibí como esa confirmación de que debía compartirlo. ¿Cómo la he titulado la enseñanza el día de hoy? El plan de Pedro. ¿Cómo vivir la vida cristiana? ¿Y por qué este tema me ha parecido tan relevante? Porque ustedes se han dado cuenta que hemos tocado en estos miércoles pasados la vida de Jesús, ¿sí? Sus enseñanzas, su vida, lo que Él quiere para nosotros, cómo realmente nosotros podemos aceptar a Jesús en nuestro corazón y empezar a vivir una vida cristiana. Pero muchas personas tienen muchas preguntas también en su corazón. Y de hecho hay muchos cristianos que durante muchos años siguen con las incógnitas de realmente cómo quiere Dios que nosotros vivamos una vida semejante a la de Él. Porque Jesús siempre nos está instando a parecernos a Él,
a ser como Él, a imitarlo a Él. Pero yo he escuchado también a muchos cristianos que sufren viviendo una vida cristiana y les parece tan difícil vivirla porque dicen, no es tan difícil dejar lo pasado, es tan difícil, sí, cambiar mi manera de vivir porque ya estoy acostumbrado, porque hay cosas que no puedo cambiar o que no quiero cambiar. Me van a rechazar en el trabajo, en la universidad, mi familia se va a reír de mí. Hay muchos temores dentro de las personas cuando aceptan a Cristo en su corazón y se da el siguiente paso, ¿sí? Y es bueno que nosotros reconozcamos esto. Una cosa es recibir a Cristo en el corazón, ¿sí? Y nosotros ya tenemos una vida vivificada. Nuestro espíritu es un espíritu nuevo, ese espíritu de muerte que vino desde atrás, allá con Adán y Eva, cuando desobedecieron a Dios, cuando traicionaron a Dios como tal, ¿sí? Ese espíritu que nos separó por completo del Señor, ahora es vivificado, es un nuevo espíritu y ahora tenemos la oportunidad de vivir de igual a igual con el Señor, de estar juntos nuevamente, como la idea original en el comienzo. Esa es una parte de nuestra vida cristiana que es súper importante, la salvación, recibir la salvación que Jesús nos dio, el sacrificio de amor que Él hizo por nosotros. Es magnífico, es maravilloso, pero eso automáticamente no nos cambia. No quiere decir que en el momento que aceptamos a Cristo, nuestra vida va a cambiar por completo. Nos van a salir alas y vamos a vivir como ángeles, no vamos a tener malos pensamientos, no vamos a decir malas palabras, no vamos a obrar mal, no vamos a pensar mal. No, no es así, esa no es la manera. Y Pablo muy claramente nos habla de esto. Pablo nos dice que nuestra vida, la vida del cristiano, es como una carrera de maratón, es decir, de largo, ¿sí? Alcance. Y cada día nosotros vamos logrando metas, 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 hasta lograr ser perfeccionados a la altura del varón perfecto, ¿sí? Jesucristo. Entonces, este lapso, desde que nosotros recibimos a Jesús en nuestro corazón, hasta que ya podamos estar en su presencia, nosotros tenemos que aprender a vivir una vida conforme a la vida que Él quiere que nosotros vivamos. Pero ¿cómo es esto? ¿Sí? ¿Cómo es esto? Lo primero que nosotros tenemos que dejar en claro es que nosotros no podemos empezar a vivir una vida como Dios quiere que nosotros la vivamos si no hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón. Es decir, el punto de partida para que nuestra vida cambie, para que de un enfoque distinto, es recibir a Cristo en nuestro corazón. Porque todo lo que vamos a hablar de ahora en adelante es posible intentarlo por cualquier persona. Cualquier persona puede intentar hacerlo, pero seguramente que van a vivir llenos de fracasos y frustrados completamente. Por eso, el primer punto de nuestra vida es aceptar a Cristo en nuestro corazón. Al finalizar, vamos a hacer una oración para que las personas que no hayan aceptado a Cristo en su corazón puedan hacerlo y empiecen con esta nueva vida, que es la vida que Dios quiere para nosotros. Entonces, estamos ahí de acuerdo. El primer punto para empezar a vivir una vida conforme a la vida que quiere Dios que nosotros vivamos es aceptar a Cristo en nuestro corazón. Muy bien, hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón, tenemos la fe, hemos creído, hemos confesado, ¿sí? Que Cristo es nuestro Rey, nos hemos arrepentido, ¿sí? Y desde ese momento empieza una nueva vida. Pero ¿qué pasa? Ahora, ¿cómo vamos a seguir adelante? Entonces, ¿qué sucede? Ustedes creo que todos han escuchado sobre el apóstol Pedro. El apóstol Pedro fue alguien que estuvo en el círculo cercano de Jesús, fue parte de los 12 apóstoles originales, fue cabeza de la iglesia del primer siglo, estuvo ahí tomando decisiones también en esa iglesia naciente. Pablo también en el libro de Hechos, Lucas en el libro de Hechos nos escribe cómo vivían ellos de una manera maravillosa, compartiendo todos unidos, todos juntos, oraban, todos juntos se ayudaban, todos juntos con ese amor fraternal tan grande, sí, en esa iglesia del primer siglo, y Pedro estuvo ahí al frente. Pedro escribe dos cartas en el Nuevo Testamento, primera de Pedro y segunda de Pedro. Si usted tiene la oportunidad de leerlas, son cartas muy importantes para la vida del cristiano. Especialmente, hoy vamos a estudiar la carta de segunda de Pedro.
desde el capítulo 1 en adelante, algunos versículos. En esta carta, en segunda de Pedro, pues bueno, Pedro nos empieza exponiendo ciertas circunstancias con el fin de que nosotros realmente tengamos la esperanza de vivir una vida conforme a lo que Dios quiere. ¿Quién mejor que Pedro? Pedro, un apóstol muy impulsivo, ¿sí? Una persona que mm, creo que los demás siempre lo encargaban, ¿no? De que pregunte. O sea, él era el que preguntaba, él el que estaba ahí de primero. Sí, a veces es con situaciones, con circunstancias, con palabras que para otras personas no eran correctas, pero Pedro siempre se atrevía, era un intrépido al lado de Jesús y Jesús siempre estuvo con él. Por eso Pedro ganó declaraciones increíbles de Jesús. ¿Sí? Así que, ¿quién mejor que él para nosotros poder aprender cómo vivir una vida conforme a lo que Dios quiere para nosotros? Entonces, antes de ver este plan de Pedro, porque Pedro nos expone un plan magnífico para vivir conforme a lo que Dios quiere, son 7 pasos en el plan de Pedro, 7 pasos que nosotros debemos considerar en nuestra vida. Pero antes de entrar a estudiar esos 7 pasos, debemos entrar a estudiar un poco el contexto para que nosotros ya empecemos a mirar estos siete pasos. En segunda de Pedro, en el capítulo 1, del versículo 1 al 4, aprendemos nosotros muchas cosas. Aprendemos que el Señor no espera que nosotros vivamos apoyados en nuestra propia fortaleza ni en nuestro propio conocimiento. El Señor es consciente de nuestras debilidades. El Señor es consciente de que nosotros tenemos muchas carencias, que tenemos muchas preguntas, ¿sí? Que cuando empezamos a vivir una vida conforme a lo que Dios quiere, pues empiezan a salir muchas interrogantes. Hay cosas que no están dentro de la palabra de Dios, que no están escritas de forma taxativa, ¿sí? No es un libro de preguntas y respuestas donde nosotros podemos acudir y ahí está la respuesta a nuestro interrogante. No, hay cosas que nosotros tenemos que discernir con la ayuda del Espíritu Santo. Y de esa manera nosotros podemos lograr un equilibrio y podemos decidir si esto es algo bueno, es algo que Dios quiere, es una buena decisión, o por el contrario podemos decir no, eso no conviene, eso no está bien. El Señor espera que nosotros no nos apoyemos en nuestra propia fortaleza, en nuestro propio conocimiento, sino que Él nos da unos recursos para nosotros poder vivir una vida conforme a lo que Él quiere que nosotros vivamos. Él no nos abandona a nuestra suerte. Él no nos dice, bueno, allá vivan como ustedes puedan, sí, arréglensela por sus propios fuerzas, por sus propias cuestiones. No, todo lo contrario. Dios es alguien que siempre nos da los recursos para nosotros poder vivir una vida conforme a lo que Dios quiere. Entonces, la primer parte que nosotros podemos aprender desprendida de esta carta de segunda de Pedro es que Dios nos da poder y promesas para vivir. Poder y promesas. Son dos cuestiones importantes que nosotros recibimos cuando hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón. Poder y promesas. ¿Sí? Jesucristo nos empodera. Jesucristo nos da poder para poder vivir, pero también nos llena de todas las promesas que están dentro de la palabra de Dios y por eso nosotros podemos tener acceso, ¿sí? A todas las promesas que Jesús nos ha dado. Leamos brevemente estos versículos, segunda de Pedro, capítulo 1, del versículo 1 al 4, dice, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces miren que en esta introducción de esta carta de segunda de Pedro, Pedro nos habla de todo el poder y de las promesas que nosotros hemos recibido por medio del Señor Jesús. Por eso yo les decía anteriormente, uno de los requisitos fundamentales
para que nosotros empecemos a vivir una vida conforme a lo que Dios quiere, es recibir a Cristo en nuestro corazón. Si no hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, pues no vamos a ser partícipes ni de su poder ni de sus promesas. Vamos a vivir una vida conforme a nuestras fuerzas y eso es lo que Dios no quiere. Entonces, Dios nos da esta primera parte. Es una primera parte de nuestra vida, que es que Dios nos empodera. Dios nos da poder y nos da fuerza, nos da las promesas para seguir adelante. Pero bueno, viene ahora nuestra parte. Viene nuestra parte. Dios nos da poder y nos da promesas, pero nosotros tenemos que poner nuestra fe y nuestra diligencia. ¿Para qué? Para hacer realidad las promesas y el poder que Jesucristo nos ha dado. Por sí solo no podemos hacer nada. O sea, Dios nos puede dar todas las promesas. Dios nos puede empoderar con todo, pero si nosotros no lo creemos y no somos diligentes, pues difícilmente se va a hacer realidad todo lo que Dios quiere para nosotros. Entonces no se olvide, dos cuestiones bien importantes. La primera, la parte que hace Dios. La parte que hace Dios es ¿cuál? Que Él nos da poder y nos da promesas. Pero también está la segunda parte o la otra cara de la moneda. Poder y promesas, y la otra parte es nuestra parte, que es fe y diligencia. Entonces, poder y promesas, fe y diligencia. Una parte que se encarga Dios de hacerla, de empoderarnos, de llenarnos de promesas, pero también está la parte nuestra, que es ¿cuál? Es tener la fe necesaria y la diligencia para hacer realidad esto. ¿Y por qué es importante? No solamente nosotros debemos ser admiradores de Jesús, ¿sí? No únicamente nos debemos quedar en el plan de imitar su vida como tal. ¿Por qué? Porque el imitador difícilmente llega a ser como la persona que imita. Simplemente es una copia burda de alguien, ¿sí? Pero realmente Jesús quiere que seamos como Él, que vivamos como Él. Cristo quiere empoderarnos, quiere llenarnos de promesas, pero Jesús quiere que nosotros creamos, ¿sí? Que creamos y que vivamos, que actuemos como tal, conforme a lo que Él quiere para nosotros. Entonces, estos dos requisitos son importantísimos. Dios quiere que nosotros tengamos una fe diligente, ¿sí? La fe, la confianza, la plena seguridad en Dios, creer en Dios. Y la diligencia es el esfuerzo de cada uno de nosotros para llevar a cabo nuestra parte. Entonces podemos sacar una fórmula, ¿sí? Confianza más esfuerzo es igual a éxito. Confianza más esfuerzo es igual a éxito. Nada cae del cielo por sí solo. Dios puede hacer todas las cosas, puede hacer cosas gigantescas, milagros increíbles, pero Dios también quiere que nosotros pongamos de nuestra parte. Dios quiere que nosotros creamos, porque Él nos ha dado poder y nos ha dado promesas, pero Él quiere que creamos en que es posible, en que es real lo que Él nos ha dado. Y que seamos diligentes, que pongamos un esfuerzo para llevar a cabo nuestra parte. La fe se traduce del griego pistis, cuyo significado comunica la idea de confianza o de firme convicción. Dependiendo del contexto, porque también nosotros podemos encontrar la fe en diferentes contextos, también podría significar fidelidad. La Biblia define a la fe en Hebreos capítulo 11, versículo 1, y que dice la Biblia sobre la fe en estos versículos: la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso nos dice en la Reina Valera, en la versión 1960. En otra versión, miren lo que nos dice este versículo, Hebreos 11:1. La fe es la expectativa segura de las cosas que se esperan, la demostración evidente de realidades, aunque no se contemplen. Entonces, miren, hay cuestiones bien importantes. Fe es una expectativa segura, ¿sí? Expectativa segura en el griego es hipostasis, hipostasis, ¿sí? Este término se utilizaba antiguamente y traduce una idea de algo tangible, de algo que garantiza una posesión futura de algo, ¿sí? Una expectativa segura, ¿sí? Como tal. Entonces,
según Moulton y Milligan en el vocabulario del Antiguo Testamento, un libro muy interesante, dan a este pasaje de Hebreos 11.1 una traducción bien interesante. Ellos nos dicen que fe es la escritura de propiedad de las cosas que se esperan. Miren lo interesante de esto. La fe es la escritura de propiedad de las cosas que se esperan. Sí, la palabra griega elekos se traduce demostración evidente. Entonces, esto traduce o comunica la idea de presentar pruebas que demuestren algo, particularmente algo contrario a lo que parece a simple vista. Es una prueba presentada que aclara, ¿sí?, lo que no se puede mirar a simple vista. Miren que esto es interesante. Cuando usted compra una casa, hay dos situaciones importantes. Una cuestión es suscribir la escritura de compraventa, ¿verdad?, de un bien inmueble. Entonces uno va generalmente a una notaría, uno eleva el contrato privado a escritura pública. Esa escritura uno ya la hace registrar en la oficina, ¿sí?, para que tenga todos, digamos, los requisitos legales cumplidos. Pero por sí sola, esa escritura a usted no le va a dar la posesión de la casa. Usted lo hace propietario en papel, ¿verdad? Usted es dueño de la casa. Ese contrato de compraventa que hizo con otra persona lo legitima, ¿sí?, como propietario. Pero inmediatamente usted no llega a vivir a la casa. Una vez que firma, no se traslada inmediatamente a la casa que usted ha comprado. ¿Qué tiene que hacer? Una vez que usted tiene las escrituras, tiene que ir hacia la casa, coger las llaves, abrir la puerta, entrar y hacer actos de posesión. ¿Qué es la posesión? La posesión es ejercer actos de señor y dueño. ¿Sí? Es decir, esta es mi casa y yo vivo aquí. ¿Sí? Por eso es tan importante los dos actos en materia de contratos: el tema de la escritura y el tema de la posesión. ¿Sí? El tema legal, ¿sí?, los dos son temas legales, pero el tema de legalización, podemos decirlo, de escritura del papel del contrato, ¿sí?, ante las autoridades pertinentes, pero también es importante ejercer posesión. Si una persona, por ejemplo, suscribe una escritura pública, compra una casa, ¿sí?, ya la hace registrar y legalmente aparece como dueño, pero si nunca va a la casa que compró ni ejerce actos de posesión, otra persona puede ingresar a esa casa y puede hacer actos de posesión y sentirse señor y dueño. Y la ley lo legitima pasado unos años, ¿sí?, por lo general 10 años, ¿sí?, para que él pueda pedir la posesión legal, para que él pueda pedir la propiedad. Por medio de un proceso judicial, él puede volverse propietario porque él sí ejerció actos de posesión durante un tiempo determinado. ¿Sí? La prescripción adquisitiva es sancionatoria para el propietario que no ha querido ejercer actos de posesión. Entonces la ley dice: mire, usted es el dueño, usted sí, efectivamente, usted compró esta casa, usted aparece ahí, pero usted abandonó la casa como tal. Y en esa casa empezó a vivir una familia y cumplió con los años pertinentes para ya reclamar la propiedad, y usted no puede hacer nada. Si usted no demuestra que ejerció la posesión en esa casa, usted pierde la propiedad de la casa, porque sí existieron otras personas que ejercieron legalmente esa posesión y se sintieron señores y dueños. Miren que es bien interesante esto, y por eso nosotros hacemos un símil con el tema de la fe. ¿Sí? La fe es la escritura de propiedad de las cosas que se esperan. ¿Sí? Es ese título que Dios nos ha dado. ¿Sí? Ese título que dice: aquí están las promesas y aquí está el poder. ¿Sí? Ahora falta tu parte. ¿Listo? ¿Lo crees? Entonces aquí está todo. Pero ¿qué pasa? Para que se hagan realidad hay que ejercerlo. Hay que ejercer esos derechos que Dios nos ha dado. Ustedes saben también que nosotros estamos en un país constitucional. Nosotros tenemos una constitución política. Dentro de la constitución está el marco general que regula las instituciones y todo lo referente al Estado en el que nosotros estamos. Y por lo general, en la mayoría de constituciones hay un capítulo
denominados derechos fundamentales. Son derechos inherentes a cada uno de los ciudadanos de un país determinado. ¿Sí? Esos derechos que nos hacen únicos y que el Estado debe respetarlos por encima de cualquier cosa. Esos derechos fundamentales están ahí en la Constitución. Es un libro que está ahí. Pero nosotros tenemos que ejercerlos. Por sí mismos, esos derechos que están en la ley, en la Constitución, no se ejercen solos. Nosotros tenemos que activar, ¿sí? El aparato judicial muchas veces para que se hagan respetar esos derechos que están escritos en una Constitución. La palabra de Dios está llena de promesas y de poder. La palabra de Dios es palabra viva, es palabra que puede cambiar la vida de las personas. Es un libro que ha pasado por muchas pruebas en la historia de la humanidad. ¿Sí? Este libro se ha tratado de desaparecer por completo. En algún tiempo era un delito tener una Biblia. Las personas no podían leerlo abiertamente. ¿Sí? Y por eso es tan importante que nosotros recordemos el sacrificio que muchas personas hicieron para que nosotros ahora podamos acceder libremente a la palabra de Dios. Nosotros en este momento podemos tener una Biblia, un Nuevo Testamento gratis, regalado. Hay personas y organizaciones que regalan Nuevos Testamentos, que regalan Biblias. El Internet, nosotros tenemos infinidad de recursos. Usted se mete a Google y coloca Biblia y le salen millones de respuestas donde usted puede descargar la palabra de Dios. Estudios bíblicos, hay infinidad de recursos que nosotros tenemos en la actualidad disponibles para nosotros. Pero si nosotros no los hacemos realidad, si nosotros no buscamos, no leemos, no los hacemos patente, seguramente que nada de esto será realidad en nuestras vidas. Así que no se olvide, Dios nos da poder y promesas, es la parte de Dios, pero nosotros tenemos que poner la fe y la diligencia. Dios nos ha dado una propiedad, una escritura de propiedad para tener una vida próspera, para tener una vida feliz, para tener una vida llena de sanidad, para tener una vida que en todos los aspectos sea bendecida y que bendiga a otras personas. Pero nosotros tenemos que activar esas promesas y ese poder que Dios nos ha dado por medio de ¿qué? De la fe y de la diligencia. Sin fe y sin diligencia, digamos que es imposible. Es imposible agradar a Dios, dice la palabra de Dios, ¿no? Sin fe es imposible agradar a Dios. Si nosotros no creemos que Dios nos ha dado ya la escritura y que nosotros tenemos que hacer posesión efectiva de esas promesas y de ese poder, pues todas las cosas no van a ser realidad. Entonces, miren que Pedro nos aclara esto anteriormente. Dios nos da su parte, nosotros tenemos que poner nuestra parte, pero sigue adelante, sigue adelante. Y por eso, ahí en segunda de Pedro, ¿sí? A partir del segunda de Pedro capítulo 1 del versículo 5 en adelante, nosotros ya podemos empezar a ver el plan de Pedro. El plan de Pedro que está en 7 pasos. Ya hemos entendido entonces el contexto. No se olvide, lo vuelvo a repetir, la parte de Dios, poder y promesas, y nuestra parte, fe y diligencia. ¿Sí? Ahora, Pedro nos empieza a dar un contexto maravilloso. 7 pasos para que nuestra vida sea una vida conforme a lo que Dios quiere, una vida de bendición, que nosotros podamos vivir una vida cristiana delante de Él. El plan de Pedro. Entonces, vámonos ahí a segunda de Pedro, vamos a leerlo detenidamente. Voy a buscar aquí en la Biblia. Vámonos ahí, segunda de Pedro. Que nos abra. Muy bien. Vamos a ver. Segunda de Pedro. Desde el capítulo 5 nos dice, segunda de Pedro 1:5, dice, como ya tienen esas promesas, esfuércense ahora por mejorar su vida así. Eso nos dice en la palabra de Dios para todos. Vamos a leerlo en la Reina Valera, que es, digamos, para mirar bien el contexto. Nos dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, todas las cosas,
No se olvide, Dios ya nos ha dado poder y promesas mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo oído de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Viene el 5. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Miren que es una escalera como tal, ¿no? Nos dice, añadid a vuestra fe virtud. Entonces vamos a ver el primero de los 7 pasos del plan de Pedro. El primero, la fe diligente necesita virtud. La fe diligente necesita virtud. En griego, la virtud es arete. La virtud en sentido más amplio es cualquier capacidad anímico-espiritual del hombre desarrollada con esmero, con excelencia. ¿Sí? En un sentido estricto es la fuerza, es una habilidad, una destreza, la facilidad para realizar lo moralmente bueno, especialmente para hacerlo con alegría y constancia, venciendo resistencias internas y externas y a costa de sacrificio. Entonces, ¿qué sucede? Nos dice que nuestra fe, ya hemos hablado, nuestra fe, sí, es creer realmente, es tomar la posesión de esa escritura que Dios nos ha dado, del poder y promesas, esa fe diligente, debemos ponerle virtud. ¿Cómo nosotros podríamos traducir virtud? Porque ya hemos visto, la virtud, digamos que es como esa capacidad para hacer algo bueno, ¿verdad? Podemos traducirlo. Pero podemos traducirlo también como tener buenas intenciones, ¿sí? Tener buenas intenciones. Entonces, cuando alguien dice, es que es alguien virtuoso, no se utiliza mucho esa palabra en estos días, pero podemos decir que la virtud está íntimamente relacionado con las buenas intenciones, ¿sí? Lo que nos demuestra entonces realmente es un deseo de hacer la voluntad de Dios, de agradarlo y de hacer lo correcto, ¿sí? Entonces, antes de poder hacer algo, tienes que desear hacerlo. Cuando nosotros nos mentalizamos en que debemos hacer alguna cuestión, pues realmente debemos querer hacer esas cosas, ¿sí? Cuando nosotros ya interiorizamos que vamos a accionar, que vamos a hacer algo, pues el resultado es que nosotros empezamos a accionar, empezamos a hacer esa acción como tal, ¿sí? Entonces la virtud es una disposición interior a querer hacerlo bien. Es esa disposición que Dios quiere en nosotros, ¿sí? Si lo único que tenemos son buenas intenciones, pues ese es un comienzo bien pobre, ¿sí o no? Porque vamos 7 pasos, fe, ¿sí? Una fe verdadera, una fe diligente, pero dice entonces a la fe diligente aumenta la virtud, es decir, aumenta esa disposición interior de hacer lo correcto. Entonces, listo, yo creo, tengo una fe diligente, ahora le aumento esas buenas intenciones, esa disposición de querer hacer lo bueno, ¿sí? Pero ¿qué pasa? De buenas intenciones dicen que está lleno el infierno, ¿no? O sea, hay personas que tienen muy buenas intenciones, pero las buenas intenciones por sí mismas no actúan en la vida de una persona. Podemos querer hacer lo bueno, podemos desear cambiar nuestra vida y cambiar la vida de otras personas, pero si se queda en meras intenciones, pues realmente es un comienzo bien pobre en la vida o en el caminar de un cristiano, ¿sí? Entonces, fe diligente, virtud, ¿sí? Creer realmente, ¿sí? Creer, tomar posesión de las promesas, creerle a Dios y también tener las buenas intenciones, tener la disposición de hacer lo correcto. Pero digamos que hasta ahí únicamente es la primer parte de este plan de Pedro. Por eso Pedro pasa a exponernos el siguiente paso, ¿sí? Pasa a exponer el siguiente paso.
Y vamos a encontrar el segundo paso en este plan de Pedro. La virtud necesita conocimiento. La virtud necesita conocimiento. La palabra griega que se emplea aquí en estos versículos es epignosis, que indica un conocimiento religioso o moral. Según el uso en el Nuevo Testamento, para otros usos de conocimiento se utiliza la palabra gnosis, pero aquí en el griego es epignosis, que es un conocimiento, no un conocimiento humano o de las ciencias o de las artes humanas, académicas, ¿sí? Del resto de ciencias que nosotros podemos estudiar, sino que realmente ese conocimiento, esa palabra que está aquí en griego, epignosis, tiene que ver con un conocimiento religioso o moral, muy distinto al conocimiento racional, conocimiento externo, ¿sí? Las referencias que se hacen de esta palabra realmente denotan que se busca es ese conocimiento espiritual, es decir, ese conocimiento que nos sirve para desarrollar nuestra vida religiosa, nuestra vida moral como tal. ¿Sí? Para el crecimiento del cristiano, entonces, es importante que nosotros a esa fe y a esa virtud le aumentemos el conocimiento, ¿sí? Ese conocimiento, a esa fe, a esas intenciones, aumentémosle el conocimiento. Es lógico, una vez que tenemos el deseo de hacer lo correcto, es necesario saber qué es lo correcto, ¿verdad? Es necesario saber qué es lo correcto. Nosotros podemos tener buenas intenciones, pero si no sabemos qué es lo que Dios quiere para nuestra vida, difícilmente vamos a poder hacer lo que Dios quiere, ¿sí? Así que es necesario saber qué es lo correcto, conocerlo, ¿sí? Como tal. Entonces el conocimiento solamente no es suficiente, ¿sí? Miren que se nos pone el ejemplo de Salomón, podemos ver ese ejemplo. Salomón fue el hombre más sabio de su tiempo, como tal, el hombre más sabio de su época. Pero ¿qué pasa? Arruinó su vida conquistando mujeres, contrayendo matrimonio con cientos de ellas. Cientos de esposas tuvo Salomón y multiplicó sus riquezas personales de una manera impresionante como tal. Por eso Pedro insiste más adelante en seguir, en que este es uno de los pasos, digamos, iniciales, el conocimiento. De aquí en adelante vamos a ver el siguiente, ¿sí? Y por eso solo el conocimiento no es suficiente para que nosotros vivamos una vida conforme a lo que Dios quiere. Es necesario que nosotros conozcamos las cuestiones básicas del cristianismo. Es súper importante. ¿Sí? Ya hemos creído, hemos aceptado a Cristo, hemos dicho esto. El primer paso es aceptar a Cristo en nuestro corazón. Muy bien, ahora tenemos una fe diligente, ¿sí? Una fe, una escritura pública Dios nos ha dado, una escritura de propiedad, y nosotros tenemos que tomar la posesión de esa escritura. Hemos creído como tal en sus promesas. ¿Y qué pasa? Entonces ahora tenemos buenas intenciones, tenemos esa diligencia de querer hacer lo bueno, ya tenemos algo en nuestro interior. Pero bueno, tenemos que conocer qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Tenemos que conocer como tal. Y por eso hay cuestiones básicas del cristianismo que es necesario conocerlas. Ustedes aquí arriba van a ver un listado, ¿sí? De muchas cuestiones básicas que Dios quiere para que nosotros conozcamos para nuestra vida. Por ejemplo, ¿sabemos cómo es Dios? ¿Sí? Y miran que ahí están unos versículos, Éxodo 34, 4 al 7 y Juan 4, 24. ¿Sabemos lo que Dios ama? ¿Sabemos lo que Dios aborrece? ¿Sabemos quién es Cristo realmente? ¿Sabemos lo que Cristo hizo por nosotros? ¿Sabemos quiénes somos en Cristo? ¿Conocemos los recursos espirituales que están a nuestra disposición? ¿Conocemos la importancia de la oración? ¿Conocemos la importancia de la comunión en una iglesia? ¿Conocemos la importancia de hablar a otros de Cristo? Miren que esas son solo algunas cuestiones básicas. Ustedes pueden ver aquí en la imagen que están todos los versículos que nos indican este tipo de conocimiento de cuestiones básicas del cristianismo, pero lógicamente que hay muchas cosas. Este es un ejemplo únicamente inicial, son cuestiones básicas que toda persona que
quiere tener una vida conforme a lo que Dios quiere, una vida feliz, pues puede realizarla. Una nota, un paréntesis ahí, esta prédica la voy a compartir mis anotaciones y estas imágenes se las voy a compartir en un link para que ustedes puedan descargarlas y puedan repasarlas posteriormente. Así que si alguien está anotando, no se afane a anotarlas, no se preocupe, que va a tener los apuntes, las anotaciones para que ustedes puedan retomar posteriormente estos apuntes. Entonces, ¿qué pasa? Miren que vamos ya por el tercer paso. Entonces, fe diligente, virtud y conocimiento. Pero vamos únicamente a la mitad del plan de Pedro. Pedro sabía que el conocimiento envanece, ¿sí? Que el conocimiento por sí mismo no nos da una plenitud de vida. Y por eso Pedro pasa al siguiente paso. El conocimiento necesita dominio propio, ¿sí? Es el siguiente paso. El conocimiento necesita dominio propio. Entonces, dominio propio en el griego se traduce en krateia, que aparece en 3 versículos del Nuevo Testamento. ¿Sí? El adjetivo enkrateius y el verbo enkrateiomai correspondientes se utilizan en forma tanto positiva como negativa. ¿Qué significa o cuál es la traducción del dominio propio y de estas palabras en griego? El dominio propio es la capacidad que tiene un individuo de controlarse o de equilibrar sus acciones y emociones. Se puede decir que el dominio propio es el resultado arduo y difícil de un ejercicio de la personalidad. El dominio propio se contrastaba con la conducta destructora y desordenada. Entonces, una persona que tiene dominio propio es alguien que tiene la capacidad de controlarse y de equilibrar sus acciones y emociones. Miren que es bien interesante, ¿no? Dominio propio, la capacidad de controlarse y de equilibrar las acciones y emociones, ¿sí? Así que Pedro sigue en este plan. Retomemos. Entonces, fe diligente, virtud, conocimiento y dominio propio. Vamos hasta ahí, dominio propio, ¿sí? Dominio propio, dominio propio. Entonces, miren que es bien importante y hay una relación, conocimiento y dominio propio. Y dice que nosotros a ese conocimiento le aumentemos el dominio propio. Y miren que aquí Pedro elige metódicamente y deliberadamente una idea frente a la otra. Esto que nosotros estamos viendo no está escrito de una manera sin pensar. O sea, realmente Pedro eligió muy bien cada una de estas etapas. Miren que aquí muestra que el conocimiento es incompleto sin la práctica. Muestra también que el conocimiento es un medio para la conducta correcta y no un fin en sí mismo, ¿sí? Es solo cuando una persona está edificando sobre la fe, la virtud y el conocimiento de lo correcto que puede tener su cuerpo y su alma bajo control, ¿sí? La verdadera prueba en este camino es la persistencia, ¿sí? Es la persistencia. Miren que una persona que tiene una fe diligente, que tiene buenas intenciones para hacer lo correcto, que conoce lo que debe hacer, seguramente que va a tener un dominio propio, va a tener la capacidad, ¿sí?, de controlar y equilibrar sus acciones y emociones. ¿Sí? Miren que esto es muy equilibrado, esto va de la mano, es un paso que sigue a otro como tal. Pero ¿qué pasa? Pedro no se queda ahí, ¿sí? Pedro no se queda ahí, como hemos visto. El camino del cristiano es un camino de persistencia, de largo aliento, ¿sí? Y por eso Pedro le añade otro peldaño a este camino, a este plan de Pedro, a esta escalera como tal. Y entonces él nos dice que el dominio propio necesita paciencia. El dominio propio necesita paciencia. Pero bueno, este tema vamos únicamente a la mitad. Los dejo con la inquietud de la siguiente semana. ¿Sí? Quedamos aquí en el plan Pedro, en la parte de la mitad de esta enseñanza. La próxima semana continuaremos porque ya se nos fue el tiempo volando, ¿sí? Y tampoco quiero hacer muy pesado este tiempo para todos ustedes porque sé que ya es de noche, que estamos cansados, que hemos pasado un día, no sé qué tanto ha vivido cada uno de ustedes, ¿sí? Y que queremos descansar.
váyase a su cama, descanse, acuéstese con esta enseñanza corta, ¿sí? Y la próxima semana continuamos con el plan de Pedro. No se olvide, voy a hacer un resumen, un breve resumen de lo que hemos visto. Dios nos da poder y promesas, es su parte, Él nos equipa, pero también espera nuestra parte, que es una fe diligente, una fe diligente, fe y diligencia, fe diligente como tal. Si nosotros hemos aceptado a Cristo, podemos iniciar a caminar esta escalera, este plan de Pedro, que nos dice, el primer paso es fe diligente, pero esa fe diligente, ¿sí? Hay que aumentarle la virtud, ¿sí? Esa virtud tiene que tener una fe diligente como tal, pero después de esa fe diligente, ¿sí? Sigue la virtud, de la virtud sigue el conocimiento, después del conocimiento el dominio propio, ¿sí? Después del dominio propio, entonces sigue la paciencia, ¿sí? La próxima semana vamos a hablar sobre la paciencia, así que las personas impacientes tienen que esperar y tener paciencia hasta la próxima semana. Sí, la próxima semana continuamos con esta enseñanza que es el plan de Pedro, la manera en que nosotros podemos caminar una vida conforme a lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Le pido que ahí prepare este tiempo que sigue. Vamos a finalizar, vamos a encontrarnos. Voy a invitar a mi esposita para que me acompañe nuevamente. Listo para que todos juntos terminemos este tiempo. Bendigo sus vidas, bendigo todo lo que ustedes hacen, su trabajo, su estudio y deseo que el Señor esté con ustedes en todo momento. Así que no se desconecten, ya volvemos en un minutico. Bueno, después de este tiempo maravilloso en la presencia del Señor, deleitándonos en su presencia, en su palabra, en lo que Él tiene para decirnos de cómo vivir a su manera, cómo nosotros como creyentes debemos caminar. Vamos a tomar un tiempito. Yo le invito allí donde usted está, cierre sus ojitos y vamos a hablar un momento con Él. Vamos a decirle, Señor, aquí estoy yo en esta hora. Aquí está mi vida, aquí estoy yo. Me entrego por completo. No me quiero reservar ni una sola área de mi vida. Señor, no quiero ser indiferente a tu voz, no quiero ser indiferente a tu llamado. No quiero, Señor, ser egoísta. No quiero, Señor, dejar de oír tu voz. No quiero caminar en pos de mí mismo, en pos de mis planes, sino que quiero que se haga tu voluntad en mí. Señor, enséñame a vivir como a ti te agrada. Enséñame a vivir a tu manera. Enséñame a hacer tu voluntad, que así como un día tú, estando sobre la tierra, lo dijiste, Jesús, yo lo pueda decir, que hacer tu voluntad sea mi alimento, como tú lo dijiste, que hacer la voluntad del Padre era tu alimento. Aquí estamos, Señor, te necesitamos tanto. Necesitamos tanto, Señor, tu presencia. Necesitamos ser más y más como tú. Necesitamos vivir más para ti y menos para nosotros mismos. Necesitamos ser de aquellos que miran con tus ojos y sienten con tu corazón. Necesitamos ser de aquellos que escuchan atentamente tu voz y caminan por donde tú les estás guiando. Necesitamos, Señor, que tú hagas tu obra en nosotros, tu obra de poder en nosotros. Queremos conocerte, queremos disfrutarte, queremos verte cara a cara, queremos encontrarnos contigo cara a cara, corazón a corazón. Señor, queremos agradarte, anhelamos agradarte, anhelamos tu presencia, más que cualquier otra cosa en la vida. Y en esta hora queremos decirte, aquí estamos, aquí nos tienes, somos tuyos, Señor. Tómanos de tu mano y guíanos por sendas de justicia y sabiduría. Tu palabra dice
que el camino de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y así queremos vivir, Señor. Que nuestro camino, Señor, vaya en aumento, en aumento, en aumento, hasta que el día sea perfecto. Aquí estamos en esta hora, Señor. Sin ti no somos nada. Apartados de ti, nada podemos hacer. Y en el mundo solo encontraremos aflicción. Nosotros te queremos a ti. Queremos ser de esos ciudadanos del reino de los cielos aquí en la tierra. Que cuando nos vean, te vean. Que cuando nos vean, te lean a ti. Que cuando nosotros caminemos, que cuando nosotros vivamos cada día, lean tu palabra en nosotros, Señor. Queremos ser más como tú y queremos vivir para ti. Eso queremos. Gracias por este tiempo maravilloso, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú tienes cuidado de nosotros. Aquí estamos hoy, Señor. Sigue obrando, sigue manifestándote y que se cumpla tu propósito divino en cada uno de nosotros, Señor. Te amamos, Jesús. Te amamos y te necesitamos, precioso Salvador. En el nombre de Jesús. Señor, y en esta noche también quiero orar por cada uno de aquellos que dispone su corazón para sembrar en tu reino. Señor, tu palabra dice que demos con alegría y no con tristeza, porque tú amas al dador alegre. Queremos sembrar, Señor, porque sabemos que es un principio que está en tu palabra desde el principio hasta el final. El sembrar. Bendito Señor, y yo bendigo a cada uno de los que allí están y en su corazón desean sembrar en tu obra, Señor, en tu casa. Señor, que seas tú prosperando la obra de sus manos, que seas tú trayendo una provisión sobreabundante para sus vidas y que seas tú, bendito Señor, devolviéndoles al 30, al 60 y al 100 por uno lo que ellos siembran, Dios. Que seas tú, Señor, guardando sus vidas y que seas tú proveyendo todo lo que ellos necesitan conforme a tus riquezas en gloria, en el nombre de Jesús. Si usted en su corazón tiene sembrar y ofrendar para apoyar esta obra que está empezando en este país, ahí abajito van a aparecer unos daticos. Si usted quiere hacerlo, si está en su corazón hacerlo, está bien. Que el Señor les bendiga. Amén. Muy bien, hemos terminado esta reunión de miércoles. Qué gusto que estén conectados con nosotros. Compartan las publicaciones que hacemos. Tenemos varias actividades. También iremos ya publicando constantemente en nuestra página de Facebook más actividades que tenemos. Estamos muy contentos porque estamos a punto de terminar ya nuestro curso de Amanecer, que hace 2 meses que lo iniciamos, así que estamos muy felices también de todas las personas que han participado. Si quieres hacer parte de alguna de nuestras actividades, ¿sí? Como son, por ejemplo, el lunes tenemos oración y estudio a las 6 de la tarde, a las 8:30. Cada 15 días tenemos inmersión. Tenemos también los martes y jueves oración de madrugada a las 5 de la mañana. Los links los solemos publicar en la página de Facebook. Los miércoles tenemos nuestra transmisión, ¿no? Y tenemos más actividades, así que ya les estaremos comunicando. Que Dios bendiga su vida, que Dios los guarde, los proteja y nos volvemos a encontrar el próximo miércoles en otra transmisión en vivo. Que Dios bendiga sus vidas. Nos vemos. Chao.